Cordial saludo, yo soy Gerson Mosquera, estudiante de Derecho, y quiero presentar el análisis de un caso de desalojo forzado en la localidad de Usme, examinando los derechos vulnerados y el impacto que esto ha generado. El caso de desalojo forzado en las familias se lleva a cabo sobre un asentamiento informal en la localidad de Usme. La alcaldía local, sin una orden judicial, sin diálogo previo, sin una alternativa de reubicación, lleva este proceso. Estas familias entonces quedan en la calle, algunos recurren a refugios improvisados. Esto genera una crisis humanitaria. La alcaldía argumenta que el proceso tiene como intención desarrollar un proyecto de interés social, lo que de alguna manera genera pues el conflicto, y lo que queremos analizar ese derecho a la vivienda que tienen las familias versus esas facultades que tiene el Estado para desarrollar proyectos de interés social. Así que nuestro análisis lo vamos a hacer desde el derecho constitucional y su impacto en diferentes ámbitos. En ese sentido, derechos fundamentales que consideramos vulnerados. El de la vivienda digna, en nuestro artículo 51 de la Constitución Política, reza que el Estado debe asegurar condiciones habitacionales adecuadas. No se trata solamente de un techo, sino condiciones de habitabilidad digna, con condiciones básicas de estabilidad. Por otro lado, el debido proceso del artículo 29, teniendo en cuenta que cualquier acto de la administración pública que afecte derechos fundamentales debe ser realizado a través de un proceso legal. En este caso no hay una orden judicial. Todo acto debe cumplir con garantías que protejan los derechos afectados. Este desalojo se convierte en un acto arbitrario por parte de la alcaldía, porque ya mencionamos que no hay una orden judicial. Ahora, el derecho a la dignidad humana. Nuestra Constitución, en el artículo 1, menciona esto, teniendo en cuenta que la dignidad es un principio fundamental. La dignidad es un fundamento de nuestro Estado social de derecho. Ese desalojo forzado sin una alternativa de reubicación lo que hace es afectar gravemente las condiciones de la calidad de vida de estas familias. Otro derecho es el derecho a la igualdad, que en el artículo 13 nos menciona que el Estado debe proteger las familias en condiciones de vulnerabilidad con acciones afirmativas. Esto es una obligación del Estado. La falta de reubicación lo que hace es perpetuar la exclusión, no la igualdad. Por otro lado, el derecho a la propiedad, teniendo en cuenta que esta familia lleva más de 10 años, la permanencia prolongada le genera derecho. El artículo 58 de nuestra Constitución lo menciona, y la Corte Constitucional ha reconocido en muchas sentencias la importancia de que en los actos de desalojo se respeten los derechos adquiridos. Estos derechos deben ser protegidos. Ahora, el derecho de los niños, el artículo 44. Recordemos que nuestros niños son sujetos de especial protección de derecho. En estos asentamientos, por haber familia, van a asistir muchos niños, pueden haber mujeres embarazadas,
y el bienestar de esta población está en riesgo. Los derechos de los menores deben ser garantizados y deben ser protegidos. Ahora, en cuanto a las partes involucradas, podemos mencionar las familias, que son los titulares del derecho y que van a sufrir las consecuencias de este desalojo. Pero como agente vulnerador identificamos a la alcaldía local de Usme, que ordenó el desalojo en esas condiciones ya mencionadas, no cumplió con las garantías, pero también la ausencia de personería, la ausencia de Defensoría del Pueblo, que pues no se ve su participación interviniendo para garantizar derechos de los afectados. Ahora, los impactos. En cuanto al impacto político, este caso evidencia la falta de una política de vivienda pública efectiva. No hay una inclusión social real. A pesar de que la Constitución de 1991 fortaleció la protección de este derecho, las acciones del Estado muchas veces, como en este caso, contradicen ese principio. Esto nos lo dice Hurtado y Marín Reina en su libro del 2021. Ahora, también podemos mirar que la ausencia de un diálogo previo puede generar desconfianza y ruptura entre los gobernantes, la confianza en las instituciones del Estado por parte de su población se va a ver afectada, pero también revela la falta de efectividad de esos mecanismos de protección de derechos que nuestra Constitución plasma. Ahora, en cuanto al impacto económico, las familias van a perder su hogar, van a perder su estabilidad económica. Tengamos en cuenta que ellos viven del comercio informal. Esa pérdida les va a generar un aumento en la pobreza, en la exclusión, pero también los costos pueden ser para el Estado, que tiene ahora que buscar alternativas de asistencia social. El Estado puede recurrir en gastos legales a la medida que estas familias recurran a buscar la restitución de sus derechos por la vía legal. Duarte y Molina resalta que los derechos fundamentales deben garantizar una protección efectiva para evitar costos más altos, y en este caso el Estado puede recurrir en ellos. En cuanto al impacto social, las familias van a perder su apoyo comunitario, va a haber mayor marginalización, se pueden generar conflictos entre las mismas familias y el Estado. En ese sentido, podemos decir que la ruptura para estas familias de su tejido comunitario va a ser pues evidente, porque ellos van a ser dispersos, van a perder su red de solidaridad. Pensemos en una pregunta de reflexión: ¿cómo va a afectar este desplazamiento forzado a la cohesión social de esta comunidad? En cuanto al impacto ambiental, lógicamente va a haber un deterioro. Estas familias van a buscar asentamiento en otros lugares que por lo general pueden ser zonas de alto riesgo, laderas, ríos, terrenos inestables. Sus necesidades fisiológicas las van a tener que hacer de forma inadecuada, y esto va a generar afectación al medio ambiente. Desde otros aspectos, la fauna, la flora, el deterioro visual, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que Werner, lo quiero citar, en 2010 señala que el constitucionalismo debe garantizar el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. En este caso, más bien se aleja de esto. El impacto cultural va a estar manifiesto en la pérdida de identidad cultural y en la pertinencia que van
a afectar estas comunidades que por más de 10 años han construido un tejido que pues tiene arraigos culturales, tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera. Elster y Slang en 1988 señalan que el constitucionalismo debe reconocer diversidad cultural y protegerla. Como vemos, aquí más bien está siendo vulnerada. Finalmente quiero concluir diciendo que este desalojo en Usme representa una grave vulneración de derechos constitucionales. Tengamos en cuenta que el Estado los debe garantizar, y sobre todo el derecho a la vivienda, que es el caso específico. Al de ejecutar desalojo, estas familias pues van a estar afectadas y otros derechos les son vulnerados. Va a haber la necesidad de activar algunos mecanismos de la Constitución, como la acción de tutela, como la protección de derechos colectivos a través de acción popular, y teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha argumentado que la vulneración del derecho a la vivienda y a la dignidad se pueden buscar ser restituidos a través de estos mecanismos. Ahora, quiero finalmente decir, el Estado tiene la obligación de proteger a las familias afectadas, a las familias o sus individuos en condiciones de vulnerabilidad. El derecho a la vivienda digna es un pilar del Estado Social de Derecho y debe ser garantizado con políticas públicas efectivas, y esto es responsabilidad del Estado. Muchas gracias. Referencias, y terminamos de esta manera.